Queridos amigos, si hay algo peligroso en la vida, es el halago. El halago, como dice el tópico, debilita. Y la verdad es que a los guapos, por lo menos con eso nos consolamos los feos, a los guapos muchas veces les juega malas pasadas. Porque es verdad que la vida es más fácil cuando tienes todo de cara. Tienes que tirar con menos peso a tus espaldas y la bola que cuelga del grillete que llevas hasta el tobillo es mucho menos pesada, o a lo mejor es inexistente. Lo que sucede es que a veces lleva a tener un concepto especialmente elevado de ti mismo. Y a lo mejor lo que sucede es que nadie se atreve a decirte lo contrario, porque evidentemente la superioridad va ligada muchas veces a la soberbia, y la soberbia es una de las armas que generalmente muchas veces tiene el enemigo, con la que es muy difícil lidiar. Ante eso, el silencio. Te digo todo esto de una forma un poco metafórica, porque a lo mejor hay un presidente del gobierno que se acostumbró a que le hablaran de sus buenas cualidades, de su físico, de su capacidad de oratoria y de convicción. Lo que sucede es que nadie es perfecto y nadie hace todo bien. No te venga a tomar por culo. A lo mejor le dijeron que era también un buen esquiador. Esto es en los últimos días del año, por cierto. A lo mejor se pensó que con esa buena talla que tiene, evidente, innegable, iba a ser como estos muñecos, los Ken, que el Ken de la Barbie, que le podían vestir de cualquier cosa y poner al muñeco a dedicarse prácticamente a cualquier profesión de las que existe y hacerlo bien. Pero no, esto sucedió en una estación invernal, en una estación de esquí a finales de año. Y desde luego puede resultar muy alegórico de lo que ha sido el año para el gobierno y para el propio Pedro Sánchez. Un tropiezo gigante, dar con el culo, con las posaderas en el suelo después de una mala acción. Desde luego 2024 fue un año complejo para él, ya no solamente por los casos como el de Coldo, de corrupción que que afectaron a su gobierno, mejor dicho, sino también porque llegó a su casa, a su mujer, a Begoña Gómez, y también evidentemente porque le afectaron a él, porque cabe recordar que la Guardia Civil, en las escuchas que realizó sobre los Víctor Aldama y compañía, sobre los teléfonos móviles de de estas personas, sobre los guardias civiles, el guardia civil al que había presuntamente sobornado Víctor Aldama, ahí se encontró con que al presidente del gobierno se referían como el uno. Cada vez parece más evidente la debilidad y las corruptelas que afectan al gobierno de Pedro Sánchez, y frente a esa debilidad, lo de siempre, propaganda. La propaganda, como decía Noam Chomsky, es el arma pacífica más potente con el que poseen los gobiernos de nuestra época. Ya no hace falta muchas veces acudir a las armas, ni a las porras, ni a las pistolas. Basta con una buena campaña publicitaria, con unas buenas técnicas de lavado de cerebro, de manipulación de la población, para que vea realmente, para que cunda en ella la sensación de que todo va mucho mejor de lo que va. O muchas veces de que todo es diferente a lo que ve. Es muy curioso lo que sucede en España. Dice el gobierno que hay que hablar de economía porque va bien, dice que hay que centrarse en la prosperidad de los españoles. El diario de Ignacio Escolar incluso publica piezas que alertan de que los españoles son demasiado pesimistas con la situación económica y que están gastando menos de lo que deberían porque la situación es mucho mejor de la que ellos consideran, de la información que reciben. Pero a la hora de la verdad, la gente va al supermercado, la gente llena el tanque, el depósito de gasolina, y ve que es más caro. Y ve que encender la calefacción todo el invierno y tener la casa caliente es más caro. Y ve realmente que donde podía ahorrar X dinero al mes, ahora puede ahorrar X menos 2, precisamente porque los precios han incrementado. Y ve que es cada vez más difícil, por ejemplo, para sus hijos o para ti mismo si eres joven, adquirir una vivienda, entre otras cosas porque las políticas del gobierno lo que han hecho es espantar a la oferta, y tampoco se han construido viviendas y se han introducido miles y miles de personas en el mercado inmobiliario, porque la población española ha aumentado. Frente a eso, frente a esa realidad, el gobierno manipula y lo hace mediante la propaganda, pero también lo hace, y es muy curioso, y a esto voy a dedicar este programa, mediante los medios de comunicación, y tiene narices que tenga tantos de su parte, porque este presidente, como vemos en la siguiente imagen, llegó al gobierno sin amigos en la prensa. Y eso es así, sin amigos relevantes. Ese titular, esa imagen que ves, es de un editorial del diario El País durante la moción de censura. Un gobierno inviable, decía. El grupo Prisa entonces estaba presidido por Javier Monzón, el director del diario El País
era Antonio Caño con su equipo y tenía una posición mucho más centrada. Entonces Pedro Sánchez dio una entrevista cuando le habían echado del partido y cuando estaba intentando recuperar el control. Dio una entrevista a Jordi Évole, el novio de Ana Gabriel, el que no es independentista y no se puede decir, por cierto, el que nunca defiende las posturas que menos convienen a España, eso tampoco se puede decir. El caso es que Pedro Sánchez, cuando era el underdog del PSOE, dio una entrevista y señaló la evidencia, que había una conspiración contra él. De las explicaciones de por qué las líneas editoriales o la línea editorial del diario El País durante estos últimos meses haya sido tan abusiva e incluso insultante en lo personal, no solamente en lo político, para conmigo, ha sido precisamente el que pudiera haber un entendimiento entre las dos izquierdas. Denunciaba Pedro Sánchez entonces que su postura, que era la de pactar con Podemos, te recuerdo que el PSOE, una parte del PSOE, la más ligada a Rubalcaba y al viejo PSOE, o a los rubalcabistas, mejor dicho, porque ya había fallecido, si no me equivoco, si no me falla la memoria, una parte se negaba a pactar con Podemos porque consideraba que ese acercamiento hacia la izquierda populista bolivariana, que era un poco con lo que había coqueteado y mucho más que coqueteado Zapatero durante su presidencia, ese acercamiento iba a ser negativo para sus intereses, entre otras cosas, porque cuando Zapatero salió del gobierno, entre la crisis y sus políticas, dejó al PSOE en mínimos históricos. Y había una parte del PSOE que se oponía, que fue precisamente la que apoyó a Susana Díaz. Y ahí Pedro Sánchez era defensor, firme defensor de pactar con Podemos. Y decía que esos poderes del Estado, esas fuerzas oscuras que todo el mundo al final parece denunciar cuando le conviene, que estaban conspirando en su contra. Y, oh casualidad, llega al gobierno. El País es verdad que había perdido suscriptores, había perdido lectores entonces, porque es verdad que hay una realidad de una España que apoyaba entonces el pacto con Podemos, que se había desencantado del país. Eso es así. No vamos a echar solamente la culpa a los políticos, de lo que también tienen la culpa muchas veces los propios ciudadanos, por sus gustos extraños y parafilias, como puede ser precisamente esa. Pero de repente llega Pedro Sánchez al gobierno y sucede esto. El País, unos días después de haber publicado ese editorial, El País, ese medio que ahora lucha contra los bulos, que se arroga como prácticamente el único que tiene credibilidad, de una semana para otro, cambió de director, Antonio Caño por Soledad Gallego Díaz, y también de repente, por arte de magia, cambió de línea editorial. España era de una forma muy diferente a la que describía la semana anterior. Una semana atrás hablaba del gobierno Frankenstein y otra de un buen gabinete. El ridículo fue histórico, pero coló. Y a partir de ahí, a Pedro Sánchez le siguieron otros aliados, como el Diario.es, como La Sexta, y como todo el grupo, que se fue poco a poco adhiriendo a ese terreno, a ese territorio donde están los seguidores del gobierno, mediáticos. Yo nunca en mi vida he visto, no tengo 80 años, no tengo 100, no tengo una perspectiva tan amplia, pero nunca, en los últimos años, en las últimas décadas, diría, he visto unas filiaciones tan completamente inquebrantables, escandalosas, con el gobierno de turno. Nunca jamás. Nunca jamás. Puede ser que en alguna comunidad autónoma, tanto del PSOE como del PP, hayan existido. Por ejemplo, la Telemadrid de Aguirre y Nacho González fue una cosa escandalosa. También lo fue la Castilla-La Mancha Televisión durante la época de Cospedal. Y ni te quiero hablar de lo que sucedía en Canal Sur cuando gobernaban por ahí el PSOE, los de los corruptos, de los ERES. Esos casos apestan, pero en un gobierno nacional es que yo creo que ni con Felipe González, Polanco de vez en cuando se peleaba con Felipe González. De ahí salían prebendas, evidentemente, pero se peleaba. Pero esto, lo de ahora, desde luego yo no lo había visto. Entonces, en este programa, básicamente, vamos a intentar desgranar lo que ha sucedido. Y te voy a ofrecer aquí, en esta imagen, un primer elemento. ¿Por qué hay medios que se han convertido prácticamente en novios, parejas, pretendientes y compañeros de cama del gobierno de Pedro Sánchez? Una pista es esa, que te explicamos además en un antiguo programa. El dinero, el reparto de publicidad institucional ha aumentado de forma escandalosa. En azul ves lo que sucedía con los gobiernos de Mariano Rajoy y en rojo ves lo que sucedía con los gobiernos de Pedro Sánchez. Con la llegada de la pandemia, especialmente, Iván Redondo, Ábalos, Sánchez y compañía aprovecharon para incrementar la inversión de publicidad institucional, de propaganda, para
para hacer los anuncios públicos, que son en buena parte de propaganda, en gran parte, en su inmensa mayoría, y con la pandemia, con la excusa de que los medios de comunicación lo estaban pasando mal, se incrementaron las inversiones. Y reitero, puede parecer una perogrullada, pero hay que dejarlo bien claro. Todo lo que sea aumentar el flujo de dinero público que se destina a los medios de comunicación implica hacerles más dependientes de ese dinero. Y eso es lo que consiguieron, y eso explica, entre otras cosas, que haya una línea tan favorable al PSOE por parte de algunos grupos de medios de comunicación. Con el caso más evidente y paradigmático, que es el de Prisa, con una deuda que es superior a los 800 millones de euros y con una cercanía al gobierno que a lo mejor, si se midiera en alguna variable, sería mucho mayor. Y estos medios de comunicación, los que han ingresado tanto dinero público en esta partida, son los que han contribuido, me he apuntado aquí los nombres porque no quiero saltarme ninguno, han contribuido a quitar hierro o incluso a campañas escandalosas de propaganda difundiendo mentiras con respecto a casos como el de Begoña, el de Koldo, el de Aldama, Ángel Víctor Torres, Armengol, el Tito Berni, María Jesús Montero, Barrabés, el Europa, Delcy Rodríguez, el novio de Díaz Ayuso, con lo del fiscal general del Estado me refiero, aquellas filtraciones o presuntas filtraciones del fiscal general del Estado, en fin. Todo esto hay medios que han contribuido, han ayudado a quitarle hierro. Pero esto no es lo peor. Lo más llamativo y lo más significativo quizás sea que se ha alternado, aquí se ha aplicado una política que es la del palo y la zanahoria. Por un lado se daba dinero público a estas empresas y por otro lado se iniciaba, después de publicar la famosa carta en la anterior primavera, la Carta a la Ciudadanía de Pedro Sánchez, se iniciaba una campaña, un ataque sin cuartel hacia los pseudomedios de comunicación. Y esto no lo hacían de una forma disimulada. Esto no lo hacían mediante el apoyo con fondos reptiles como se ha hecho toda la vida a los medios de su cuerda. No. Esto lo hacían con una campaña de extorsión y desde el Consejo de Ministros, desde la sala de prensa de Moncloa. Porque los males que nos aquejan no son ni mucho menos exclusivos de España. Forman parte de un movimiento reaccionario mundial que aspira a imponer su agenda regresiva mediante la difamación y la falsedad, el odio y la apelación a miedos y amenazas que no se corresponden ni con la ciencia ni con la racionalidad. Reitero, por esquematizarlo, por que lo tengas claro, mientras repartían cientos de millones de euros entre medios de comunicación, en inversión en publicidad institucional, iniciaban una campaña salvaje contra la prensa crítica, hablando de que existía un fango, una desinformación, unas fake news, unos bulos, que siempre se lanzaban casualmente desde los medios que hablaban en contra del gobierno. Y esto no solamente lo han dicho en Moncloa, eso era el día que decía que se quedaba en el gobierno después de haber meditado durante 5 días, de la representación más bochornosa y patética que se recuerda en España durante las últimas décadas. Es que también lo han dicho en sede parlamentaria. Nos enfrentamos a la desinformación, a esa máquina del fango, ¿no? Una democracia que está siendo asediada precisamente por esas campañas de desinformación y de bulos. Presiones a periodistas, corruptelas de algunos, en fin, que tenemos todos en mente, y por eso os anuncio que mañana el Consejo de Ministros y Ministras aprobará el plan de acción por la democracia que anuncié antes del debate. Imagina un nido. Un nido en el que está la madre de los pájaros pequeños y solamente alimenta a 3 de ellos y tiene 6. Imagina que la lombriz se la mete en la boca solamente a 3. Con el tiempo, los 3 a los que alimenta saldrán adelante y los otros morirán, porque son sus preferidos esos 3. Y a lo mejor hace como algunos pájaros que los tira del nido, o los otros se tiran para buscar alimento y mueren. Esto es lo que sucede en cualquier sector cuando se aplica una política proteccionista con una parte de ese sector, o una política mafiosa con una parte de las empresas de ese sector. Eso, con el dinero público, se hacen muchos sectores. Y son lecciones económicas básicas.
Y son lecciones económicas que una buena parte de los españoles no sabe, porque está educada en el socialismo, porque está educada en lo que le ha dicho el PSOE, en eso de que el Estado tiene que ser prácticamente protector y la causa última de la vida de todo ser humano, pero no es así. Y realmente lo que sucede, si alimentas a una parte de ese sector, y ya no digo con corruptelas que se han registrado por decenas y por cientos en España en las últimas décadas, lo que sucede es que se expulsa muchas veces a los buenos competidores. Y lo que sucede, en este caso lo que puede suceder, es que se pongan muchos parches a la prensa amiga, mientras la otra, que compite contra otras empresas que están ingresando mucho dinero público, se desfonde. En un mercado que es complejo. Porque en un mercado normal lo que suele suceder es que quien se gestiona mal, como ha pasado con Prisa, que llegó a tener una deuda de 6.000 millones de euros, es que quiebren. Ya está, quiebras. Te dedicas a otra cosa, montas otro negocio, o lo refundas. O convences a los accionistas para que te apoyen de otra forma, o buscas nuevos. Aquí no se ha hecho eso. Aquí se va a salvar con dinero público estas empresas. Mientras las otras, reitero, se les deja degenerar y morir. Porque tú, si eres un anunciante que dependes del BOE, del Boletín Oficial del Estado, a lo mejor te asustas cuando un gobierno está hablando mal de las empresas a las que pones publicidad y lo dejas de poner. Esta es la campaña que vamos a desarrollar en este programa, vamos a explicar bien qué ha llevado a cabo el gobierno, completamente antidemocrática, peligrosa, autoritaria y escandalosa, para comprar a una parte de los medios de comunicación y para destruir a quienes no hablan bien de ellos. Es una de las cosas más escandalosas que se ha realizado en España durante su historia reciente. Y es algo a lo que queremos dedicar este programa y darle importancia porque desde luego la tiene. Esta es la edición número 29, 29ª, de Lo que no te han contado. Y como siempre, aquí está Iván Valencia a los mandos y Rubén Arranz, que es el que te habla, que ya sabes que escribo todos los días en El Independiente exponiendo el tema. Así que vamos allá, quédate en Vivo Media. Por ir por partes. ¿Reconoces a este señor? Óscar López. Óscar López es el nuevo candidato del Partido Socialista a la Comunidad de Madrid, o mejor dicho, el nuevo líder del PSOE autonómico, o mejor dicho, el nuevo candidato a perder en las próximas elecciones de la Comunidad de Madrid, que es lo que sucederá, salvo un cambio que ni está ni se le espera. Óscar López es el ministro de Transición Digital, desde que José Luis Escrivá fue colocado a dedo en otro de los hechos cuestionables, de los cientos de miles de millones de hechos cuestionables que acompañan a este gobierno, fue colocado a dedo como gobernador del Banco de España hace unos meses. Su sustituto fue Óscar López. Por cierto, secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, que venía de trabajar en la consultora de Pepe Blanco, donde sigue su mujer. La consultora de Pepe Blanco fue lobista de Huawei. Huawei, por cierto, es la empresa china a la que intentó parar la Unión Europea, entre otras cosas por las presiones de Estados Unidos, cuando quiso desplegar el 5G en Europa, porque consideraba que poner todos los datos de los ciudadanos europeos en manos de una empresa controlada por el gobierno chino era peligroso. Reitero, sigue la línea de puntos. Antonio Hernando, Pepe Blanco, la mujer de Antonio Hernando, Huawei, no se cortan un pelo, se activa la puerta giratoria, Antonio Hernando llega al gobierno cuando Óscar López es nombrado ministro de Transformación Digital. Pues bien, este ministerio tiene algunas competencias que son fundamentales para el gobierno, entre otras la de los medios de comunicación. Y este ministerio, de las primeras barrabesadas, lo podemos rebautizar la palabra, barrabesadas, como Carlos Barrabés. De las primeras que hizo, de las primeras que armó, fue la de renovar, por lo civil o por lo criminal, el Consejo de Radio y Televisión Española. En otras palabras, lo de nombrar a un presidente que les conviniera. Así lo presentó. Les garantizo que el próximo Consejo de Administración de Radio y Televisión Española será el más plural de la historia. Se lo garantizo. Esto yo creo que no se ha explicado especialmente bien. Porque es verdad que Radio Televisión Española tenía una presidenta provisional y que el Congreso tenía que elegir al definitivo.
con poder hasta 2030. El anterior, José Manuel Pérez Tornero, del que te habíamos hablado, de hecho lo habías tenido aquí en una edición anterior de este programa, tuvo que dimitir por las presiones de los consejeros del PSOE que consideraban que había determinadas cuestiones, como su oposición a determinados contratos, que les perjudicaban. Pero este año, cuando Óscar López entró de ministro, había consejeros con mandato en vigor hasta 2027. Pues llegó el gobierno y por sus santos bemoles, porque todo en este gobierno es una cuestión de testosterona y de testiculina, por sus santos bemoles se cargó a esos consejeros, los destituyó, con la excusa de que tenía que nombrar un nuevo presidente y poner fin a una crisis institucional. El PP, por cierto, silbando, como siempre. Yo no sé qué piensan en Génova 13, pero estaba silbando. No la vio venir. Cuando me consta que se lo advirtieron, que iban a pegar un pucherazo y que tuvieran cuidado. Pues bien, de ahí surgió un consejo de administración. Primero surgió un real decreto que aprobaron el día 29 de octubre, cuando había descargado la Mundial sobre Valencia, cuando había decenas de desaparecidos que posteriormente se demostraron que había 200 muertos, cuando el desastre de la gran tormenta había caído, ahí ese día aprobaron el Real Decreto para renovar R2E, porque les interesaba más eso que la Dana en ese momento. Y en ese Real Decreto se reforzaba el poder del presidente hasta el punto de que él tiene la única y la última palabra sobre los contratos audiovisuales y sobre las contrataciones de directivos. Es decir, pongámonos en la situación de que hay productoras amigas recomendadas por Moncloa, por ejemplo, que quieren contratar con Radio Televisión Española. Hasta hace unos meses esas decisiones se tenían que aprobar por mayoría del Consejo de Administración. Ahora las puede tomar el presidente. El presidente, por cierto, que le dije Moncloa. ¿Lo hará bien o mal? A todo el mundo hay que darle su confianza y su tiempo, sus 100 días. Pero lo nombró Moncloa. Y eso, a tenor de los precedentes en otras tantas y tantas y tantas instituciones y empresas públicas, es un peligro. El Consejo de Administración del que le rodearon no es menos peligroso, desde luego. Hay alguno que es verdad que sabe mucho de televisión. Ahora bien, también está, por ejemplo, Mikimoto. Mikimoto fue el historiador coordinador de los actos del tercer centenario de 1714 en Cataluña, cuando organizó todos los fastos el gobierno de Artur Mas. Por supuesto, nada sospechoso de organizar un proceso independentista que llevó a España al límite. En absoluto, no. ¿Qué puede decir eso? Fake news, bulos. En ese consejo de administración también está Angélica Rubio, te lo recuerdo. Aparte de Rosa León, que era la que cantaba la canción de la vacuna y demás. Grandes expertos en televisión, todos. Angélica Rubio. Es que yo no sé si había pisado alguna vez en la vida Angélica Rubio una televisión para gestionarla, no para despotricar, que eso lo hacía todos los días. Esta es la directora del Plural, el periódico de los grandes bulos, que publicó la información sobre los 2 DNIs del juez Peinado, que era mentira. La premian con un puesto de consejera. Esto fue una de las primeras labores que tuvo Óscar López cuando llegó al gobierno, tomar el control de Televisión Española. Pero aún hay más. En su intento de controlar y de comprar los medios de comunicación, el gobierno básicamente optaba por 4 medidas. La primera es de la que te hemos hablado en otros programas, el famoso Plan de Regeneración Democrática, que es básicamente un plan de extorsión para la prensa crítica. La segunda, como te decía, ha sido la de tomar el control, asaltar R2E, como hicieron en su día con la agencia EFE, nombrando a Miguel Ángel Oliver, que se está demostrando como un auténtico impresentable en su gestión, completamente partidista, escandalosa. Yo trabajé en la agencia, yo no sé si alguna vez te lo había dicho, pero yo trabajé en la agencia hace 10 años. Trabajé en Valladolid, en León y en Uruguay. Y si se llega, cualquier redactor de la agencia se hubiera planteado hacer lo que ahora se hace en la agencia, le hubieran corrido a gorrazos. Y ahora parece que es normal. Es que lo destruyen todo. Estos socialistas destruyen absolutamente todo lo que tocan. Este PSOE es completamente caníbal. Pues haya puesto a Miguel Ángel Oliver en la agencia EFE. Otro medio público destruido. Otro medio público a su servicio. Y por cierto, allí con excelentes profesionales. Algunos amigos. La tercera pata, todo esto lo vamos a desgranar poco a poco, es poner en circulación una licencia de canal de TDT. No está mal mimar a los amigos y no está mal tener pendientes
de ver a quién adjudica la licencia, porque en un momento en el que el gobierno está débil, desde luego conviene tenerles comiendo de tu mano, que es prácticamente lo que yo creo que persigue el gobierno. Hasta que no entregue la licencia, a lo mejor tienes la duda de si te la voy a dar a ti o no, y te tienes que portar bien. Y la última, que es la que va a repercutir en tu bolsillo, como siempre, es la de repartir, reitero, 124 millones de euros en ayudas, en dinero público, para la digitalización de los medios de comunicación. Pero te estoy hablando de la prensa, que lleva digitalizada 20 años. Pero es igual. Se lo han inventado, lo han puesto como excusa, todo porque ellos siguen una política que yo creo que copiaron de uno de los grandes miembros de este gobierno, del anterior, mejor dicho, que fue vicepresidente, Pablo Iglesias. Así se refería a los medios de comunicación en su día. Lo que no puedo entender, no puedo entender, es que no haya ni una sola diferencia entre Canal Sur, cuando gobernaba solamente el PSOE, a cuando gobierna Izquierda Unida. Mi no entender, no lo puedo entender. Si el gobierno depende de ti, tú tienes que exigir un mínimo de horas. Eso vale más, con todos los respetos, que la Consejería de Turismo. La Consejería de Turismo, a ti la Consejería de Turismo, dame los telediarios. Dame el telediario, uno de los 2 telediarios al día, y tú te dedicas a gestionar los campos de golf en Andalucía, que dan muchos puestos de trabajo y lo que tú quieras. Y dame a mí los telediarios. Este señor, que se me ha criticado tanto, que yo mismo le he criticado tanto, tenía una visión estratégica de cómo asaltar el cielo, de cómo llegar al gobierno, de cómo controlar los poderes del Estado, que desde luego era muy acertada en muchos puntos, pero solamente para hacer el mal, para destruir, para implantar una ideología que es completamente terrible, caduca, criminal y, sobre todo, absolutamente inefectiva. ¿Quién decía aquello de que pones a un comunista a gestionar el desierto y en 10 años no hay granos de arena? Hay escasez. Es realmente lo que quería aplicar Pablo Iglesias aquí en España. Y una de las cuestiones por las que luchó, y además lo hizo de una forma escandalosa en casos como de Televisión Española, donde nombró a 2 personas a dedo. Una de ellas era la de tomar el control de los telediarios. ¿Por qué? Porque quien maneja la propaganda tiene el poder. Porque en los lugares donde las armas, por fortuna, no se utilizan y el monopolio del poder lo tiene el gobierno, los gobiernos, la propaganda es fundamental. Y a eso ha jugado Pedro Sánchez durante los últimos años. A eso ha jugado generalmente el PSOE, también el PP, por supuesto. Reitero, te he puesto ejemplos anteriormente de lo que eran también televisiones controladas por el PP, y ya no te digo lo que sucede en Cataluña con TV3. Todos eso saben manejar la propaganda. Te venden además, te llevan ahí a sus mariachis en las asociaciones de la prensa y el periodismo, hablando de la importancia fundamental para las democracias de los medios públicos, cuando realmente lo que tienen importancia estos medios de comunicación es especialmente para distribuir la propaganda, para aferrar el discurso de los gobiernos. Dame los telediarios, como decía Pablo Iglesias. Y al resto, los que no salen en el telediario, que son los periódicos, se les inyecta 124 millones de euros. La primera parte de esas ayudas, como ves en esta imagen, ya se ha puesto en marcha. Lo anunció a últimos de diciembre el ministerio de Óscar López. Arranca el plan de ayudas para la digitalización de los medios de comunicación. Y básicamente esto va a consistir en 15 millones de euros a través de una de estas instituciones llamada Instituto Nacional de Ciberseguridad, que van a ir dirigidas a la mejora de la seguridad informática de los medios de comunicación, y todo esto irá acompañado de otra partida de 10 millones que se destinará a la integración de la inteligencia artificial en las redacciones. Lo que tú has hecho en tu empresa, a lo mejor pagando una suscripción a ChatGPT, los medios de comunicación van a contar con la ayuda de 10 millones de euros de dinero público, de tu bolsillo, que como contribuyente de repente vas a sostener ese plan del gobierno para intentar camuflar su debilidad con propaganda mediante el discurso que quiere que reproduzcan los medios de comunicación a cambio de ayudas. Lo negarán, se harán los dignos, pero participarán la gran mayoría o todos en este programa y desde luego no lo harán a cambio de nada. Las líneas editoriales, siempre que entra un euro de dinero público, se modifican. Y cuando no se modifican, se corre el riesgo de que se queden sin ese euro de dinero público. Y cuando en un sector como el de los medios de comunicación, que está tan dañado por la nueva realidad del mercado, por cierto, positivísima, porque ha permitido que los mensajes se trasladen desde otras plataformas, como esta. Pero en esa situación sucede que los medios de comunicación se ven más débiles y no pueden renunciar a ese euro de dinero público. Los medios juegan a coquetear con el poder, y el poder, en este caso el gobierno, lo que juega es
a entregar de vez en cuando ayudas que pueden básicamente equipararse con el señor que está sentado en un banco en una plaza en la que esté más cerca a tu casa dando migas de pan a las palomas. Al día siguiente tendrán que comer y volverán por migas de pan. Si ese señor no da migas, a lo mejor de repente entrará en una hambruna. Eso sucede con los medios de comunicación y con el gobierno. Hay más dinero público que se va a poner en juego. Por supuesto, los 65 millones de euros. 65 millones dentro de esta partida de 124 van a ir a parar a los grandes grupos de prensa. Hay otra partida de 2 millones que va para una cosa que yo realmente no sé me lo han intentado explicar, pero me parece, se llama compartición de datos, innovación en la compartición de datos. No sé muy bien exactamente en qué puede mejorar eso las dinámicas de los medios de comunicación. Hay otra, además, que es de 8 millones de euros para la creación. Es que tengo varias apuntadas y me voy indignando mientras las voy leyendo. 8 millones de euros que irán para la creación y operación de espacios de datos en sectores estratégicos. Muy bien. Lo que tú haces, reitero, pagas en tu empresa, los medios de comunicación los reciben gratis. Les pagan por ello. Pero lo de los 65 millones para estos es especialmente escandaloso. Todos estos medios que forman parte de los grupos de prensa a los que ahora va a intentar sobornar, no lo va a conseguir en muchos casos, estoy seguro, porque dentro de estos periódicos hay grandes periodistas y grandes editores y grandes directores. Pero el gobierno lo que intenta es sobornarlos, y esa es la intención. ¿Para qué reparte si no dinero público? Estos, que fueron los que en una situación complicada económica reprodujeron esta campaña que era escandalosa, la de Juntos Salimos Más Fuertes, después de lo que había sucedido durante los meses anteriores con la llegada del COVID y la desastrosa gestión que se realizó, estos son los que ahora, desde luego, te aseguro que no va a haber ni uno que no se vaya a ver tentado por pedir estas ayudas. Y te aseguro, 100%, y seguramente no me equivoque, que los más beneficiados van a ser los medios de la cuerda del gobierno, porque va a repartir dinero el gobierno entre los medios a los que ha calificado como pseudomedios o de noticias falsas. Que es que ahí no solamente ha metido a pequeños periódicos digitales, es que ahí ha hablado sus mariachis, los matones, los idafes, han hablado de ABC o del Mundo o de Confidencial, que son medios extraordinarios. ¿Que les va a dar dinero ahora? ¿Les va a dar mucho dinero? ¿Les va a apañar? Como diría mi abuela. No, hombre, no. Que va, esto va dirigido a quien va dirigido. Si esto es lo de siempre. A dopar el ejemplo de los pájaros, a dar el gusano a los amigos y al resto que se mueran de hambre. Y esto es así de escandaloso. Esta gente ha justificado esto diciendo que en otros países de Europa siempre hay que hacer una tropelía citan a Europa. Es muy curioso, muy curioso. Siempre que un gobernante español cita a Europa es porque la va a intentar clavar al contribuyente. Dicen que los otros países de Europa han entregado 1.200 millones de euros en ayudas a los medios. Y Óscar López, el madrileño, el que, por cierto, el que fue patético los resultados en Castilla y León. Fue patético. No solamente no consiguió el poder, sino que consiguió matarse con el partido. En su día era enemigo de Óscar Puente y de Tudanca y de... es un tipo muy de fiar, desde luego. Y ahora le ponen en Madrid. Y ahora va repartiendo también ayudas a los medios de comunicación, anunciándolas, y dice que es que en Bélgica, en Dinamarca, en Suecia y en Austria se han repartido. Pues muy bien, pues mal hecho. Las empresas en los mercados tienen que salir adelante por sí solas. Y se enfrentan a crisis, a lo mejor es que las empresas tienen que renovarse, tienen que invertir en el negocio, buscar nuevos accionistas. Puedo llegar a entender, por ejemplo, que para garantizar la ciberseguridad puedan recibir un apoyo tecnológico del gobierno, no lo sé, o un asesoramiento. Pero esos 124 millones son un escándalo. En este programa, que sabes que está dedicado a una mezcla de política y medios de comunicación, he pensado en llamar a Fernando Cano, que es periodista en The Objective, responsable de economía, que lleva más de 15 años haciendo información de medios de comunicación y que no solamente tiene perspectivas de lo que ha sucedido en el pasado, sino también del presente y estoy seguro que del futuro. Y creo que es la voz, desde luego, de todas las que se me ocurrían, que mejor te va a ayudar a comprender la realidad del sector mediático y sobre todo estos manejos, encajes y chanchullos políticos que siempre están alrededor de este sector tan polémico económico. En Big One Media tenemos un club de socios
por el cual con tus pequeñas aportaciones económicas, con tu fidelidad, podemos seguir haciendo nuestro trabajo de informarte y de analizar la realidad en este momento tan complejo de la historia de España de una forma libre e independiente. Aquí no se ingresa publicidad institucional y aquí no nos debemos a ningún gobierno, a ninguna orden que nos quieran dar o consigna que nos quieren transmitir. Pero a cambio de eso, muchas veces necesitamos del apoyo de los que nos veis cada día, de los que contactáis cada día con nuestros contenidos y consideráis que os informamos bien sobre lo que ocurre en España y que hacemos con todo esto un país mejor. A través de las diferentes opciones para hacerte socio de Vivo a Media, por ejemplo, puedes tener acceso a esta nueva taza de lo que no te han contado de este programa, con la que estoy encantado, que acabo de recibir, que como puedes ver está fantásticamente diseñada, así como a material del resto de los programas. Así que por eso, querido amigo, te pido que te suscribas en la medida de tus posibilidades y que apoyes Vivo a Media, este proyecto periodístico apasionante para nosotros y esperemos que útil para ti. Fernando Cano, periodista de The Objective y uno de los grandes expertos en medios de comunicación de España. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? Buenas. Vamos a ver. ¿Qué ha hecho o cómo ves tú con tu perspectiva personal? Además, como manejas siempre 100 millones de datos, seguro que tienes una buena perspectiva. ¿Qué ha hecho el gobierno en los últimos tiempos o por qué lo ha hecho con respecto al sector de los medios de comunicación con esta especie yo no sé si se puede llamar la estrategia del palo de la zanahoria? Por un lado, amedrentarlos con planes de regeneración democrática y por otro, a anunciar varias líneas de ayudas. No sé cómo lo ves tú esto en este sentido. Bueno, yo, como tú bien comentas, la verdad es que veo que hay un interés, no sé si desmedido, pero excesivamente fijado en los medios de comunicación en cuanto a este gobierno y que precisamente, como tú comentas, se ha acentuado a partir de este pasado 2024. Estas famosas ayudas que se han anunciado a la prensa. Yo recuerdo que las últimas ayudas que se dieron a la prensa y realmente se dieron a la televisión fueron en el año de la COVID y en ese año quedó precisamente gran malestar entre los grandes medios, que aquí diferenciaremos entre lo que son los grandes medios, los denominados legacy media, que son los editores de toda la vida, los Vocento, los Prisa, los Uneditorial, que criticaron mucho en ese momento, 2020, que no se consideran ayudas a la prensa, porque la prensa tuvo muchos problemas también en el tema del coronavirus, se realizaron muchos ERTES para que no se redujeran las plantillas, y la verdad es que lo pasaron muy mal. Sí se dieron unas pequeñas ayudas a la televisión, y eso generó mucho desacuerdo. Luego no se volvió a hablar nada más de esto, y curiosamente este paquete o algo parecido se resucitó en el año 2024, sorprendentemente con un anuncio que además, creo que tú y yo lo comentamos en algún momento, se ha hecho de manera express. Es decir, Pedro Sánchez lo anuncia a mediados de año y ya teníamos las ayudas en noviembre. Y ya se han licitado en diciembre. Es decir, se ha avanzado muy rápido en un paquete de 125 millones que la verdad es que sorprende, porque ya lo comentabas tú, lo publicabas tú y lo publicábamos todos. La mitad de ese paquete está específicamente dedicado a medios impresos. Los que nos estén escuchando les parecerá chino, pero sí, los diarios que se compran en los kioscos o que se cogen por suscripciones, ese papel que prácticamente ya nadie lee, pues va a recibir 65 millones del gobierno en ayudas para la digitalización. Esto tiene dos derivas. La primera, y es absolutamente obvia, si un periódico en el año 2024 o 2025 ya no está digitalizado, es que, en mi opinión, debería haber desaparecido. Es decir, y la segunda deriva es que, al contrario de lo que dicen las ayudas, pues estos periódicos a los que se les va a dar el dinero, que serán los que comentamos anteriormente, los Vocento, los Prisa, los Uneditorial, los Eneo, los Prensa Ibérica, que llevan años invirtiendo en digitalización. Ellos ya tienen webs que además son las webs que tienen más lectura en todo con todas las excepciones, como pueden ser el Confidencial o el Español. Pero si analizamos el top 20 de visitas en diarios digitales, la mayoría son periódicos de estos grandes cabeceras o de estos grandes grupos editoriales, con lo cual, en mi opinión, no tiene ningún problema de digitalizarse. Y ahí vamos a lo que tú comentabas al principio. Creo que este dinero básicamente se va a dar para comprar voluntades, para dividir al sector, es decir, para separar lo que son los grandes periódicos de los periódicos nativos, que son los que creo que actualmente están generando la agenda informativa y están tocando un poco más la cuidad y los problemas del gobierno. Y de cierta manera, pues dar este dinero para que los editoriales, los Prisa, Vocento, se centran un poco en el carril y
no sé si ayuden al gobierno, pero al menos que no tengan tanta beligerancia en cuanto a sus investigaciones periodísticas. Yo no sé si, Fernando, a ti te suena esto o te recuerda lo que sucedió también en Cataluña cuando en un momento político complicado, como fue al principio de la crisis económica de 2008, de repente se le ocurrió al gobierno de Artur Mas hacer una cosa que desde luego era por lo menos cuestionable, que era lo de repartir ayudas por la edición de prensa en catalán. Parece que hay un paralelismo, ¿no? Es decir, de dos gobiernos que están en dificultades o se ven débiles por una situación y de repente recurren a repartir millones entre la prensa. Sí, bueno, yo creo que sí que tiene muchos paralelismos porque al final estamos hablando de dos gobiernos que estaban muy débiles en ese momento y el que está actualmente lo está, y precisamente está débil por las informaciones periodísticas que se publican. El gobierno no está débil está débil por muchas cosas, pero la principal es el acoso judicial que se ha generado, no nos olvidemos, por informaciones periodísticas, es decir, todo este revuelo, todos los problemas que ha tenido o los que está teniendo el presidente, su mujer, su ex mano derecha, su hermano y mucha gente que está en su entorno, el fiscal general del Estado, se está produciendo por publicaciones de la prensa. Entonces, claro, esto que comentábamos de querer ayudar a la prensa ahora con una justificación que es muy absurda, porque lo decíamos antes, estamos hablando de medios que están absolutamente digitalizados, pues no creo yo, y concuerdo contigo en que se busca esa simpatía, esa colaboración y esa convivencia entre la prensa, que recordemos, es la prensa tradicional de siempre, son los periódicos que han estado toda la vida en el papel y que están en los kioscos, con con el gobierno. Y yo lo decía antes también, yo creo que quieren dividir, a ver, el sector de la prensa nunca ha estado unido, ni mucho menos, pero sí que quieren ellos hacer la diferencia y es lo que se ha planteado desde el comienzo en este plan de regeneración democrática, lo que el gobierno dice que es prensa y lo que el gobierno dice que no es prensa, o separar lo que es el bulo de la noticia. Ellos quieren claramente orillar a los medios digitales críticos y separarlos de lo que ellos consideran prensa para acorralarles y ya sin el apoyo o quizás la publicación de informaciones que vayan un poco al hilo de lo que ellos publican en estos periódicos grandes o estos periódicos legacy media, pues creo que ellos creen y piensan que se podrá orillar a estos pequeños periódicos, los cuales desde luego no van a recibir un euro de este dinero. Fernando, que es un periodista al que siempre hay que leer, entre sus especialidades está el Grupo Prisa. Entonces, claro, Sí. yo no me resisto a hacerte esta pregunta, Fernando. ¿Ha influido la situación económica del Grupo Prisa en esta entrega de dinero público a los medios? No sé si ha influido, pero desde luego el Grupo Prisa será el mayor beneficiado, eso no tengo ninguna duda. Porque son los que lo necesitan y porque son, a ojos del gobierno, el periódico que les puede ayudar y el único que les puede el único periódico que realmente les puede ayudar. El gobierno tiene muchísimos, yo creo que un puñado bastante importante de periódicos que están cercanos a ellos, pero la mayoría son digitales y no tienen muchísima influencia ni menos visitas. El Grupo Prisa, tanto la cadena SER como el diario El País, son los únicos grandes bastiones, junto con Televisión Española, que entiendo que luego hablaremos de ello, que mantienen un poco la agenda informativa y, entre comillas, defienden las tesis del gobierno o el argumentario que pasa a Moncloa. No nos olvidemos que a los espectadores no les sorprenderá que cada ministro, frente a cada problema que hay, recite lo mismo. Y luego ese mismo que ellos recitan se ve publicado en los periódicos y eso no tiene no es ninguna casualidad. Es simplemente porque desde Moncloa se elabora un argumentario ante cada problema y ese argumentario, en el caso de los ministros, no debería ser su trabajo, pero lo es repetirlo. Y en el caso de los periódicos afines, pues es calcarlo y convertirlo en noticias o en informaciones manipuladas. Entonces en eso el Grupo Prisa lleva la voz cantante. Yo me he leído los titulares de comienzo de año y pensaba que la cosa podía ir a menos, pero al contrario, ha ido a peor. Evidente. Son, pero ya de una, yo no diría manipulación, pero es una interpretación de la realidad absolutamente bizarra y absolutamente acomodada a los intereses del gobierno. Vimos titulares a finales de año que eran tan locos como decir que la inflación estaba controlada, que España o el gobierno había logrado domar la inflación, cuando la realidad es que la inflación ha subido un 18% en los últimos 4 años y un 30% en el caso de los alimentos. Entonces son ese tipo de cosas que vemos que la gente que controla un poco de ciertos temas pues se da cuenta de que son titulares absolutamente manipulados y que cada vez tiene menos credibilidad,
pero que claro, no tengo ninguna duda que seguirán a más y que están de cierta manera pagados por estos 65 millones, que se repartirán entre 3 o 4, no penséis más, se repartirán entre Claro, si 4. es que no hay muchos más. No hay muchos más. Hay 4 o 5 grupos editoriales de prensa que los hemos nombrado, pues Vocento, Unidad Editorial, Prisa, Prensa Ibérica, Eneo, y se me queda alguno más, Joly, y Y ya prensa está. ibérica, sí. Sí, sí, y ya está. Entonces ellos se van a llevar 65 millones. No son, evidentemente, no son los que más lo necesitan, pero son los que pueden ayudar en esta cruzada al gobierno. Recordemos que grupos conservadores como el grupo Godó, que toda la vida ha sido la derecha catalana, pues en los últimos años de la mano de la vanguardia ha tenido un giro espectacular y no al nivel del país, pero sí que se ha convertido en un periódico que no tiene ningún temor o ningún pudor en repetir consignas gubernamentales. Sí, eso es muy curioso, lo del el cosmopaletismo de Pedralbes, de la burguesía de Pedralbes, cómo al final que siempre Es se ha muy reflejado curioso. en Godoy en sus giros, cómo al final ha derivado en una defensa desde Madrid de posturas cercanas a Podemos. Yo no sé, Fernando, si recuerdas, a mí hay algo que me ha sorprendido de esto, y es que los primeros 35 millones de este plan de ayudas, de este nuevo plan de ayudas, se vayan a repartir tan pronto, porque no sé si recuerdas cuando Podemos había sacado ya 5 millones de votos, si no recuerdo mal, que el gobierno de Rajoy de repente se sacó de la chistera 6 licencias de TDT y tardó varios meses en entregarlas, que además se las repartió a los mismos, más alguno que entró, pero bueno, las jugosas a 3 Media y Mediaset fueron, bueno, y una al Real Madrid, por cierto. Pero si recuerdas, ese concurso tardó varios meses en resolverse y hubo unas elecciones entre medias. Es decir, no fue tan caro, evidentemente, pero también jugó sus cartas un gobierno de distinto signo. Bueno, yo creo que al final la rapidez tiene que ver con lo que estamos diciendo, es que ese dinero se tiene que entregar ya y se tiene que empezar ya a engrasar la maquinaria mediática de cara a futuros eventuales o posibles nuevos procesos electorales. Al final, el dinero mientras más rápido llegue, más rápido paga. Es decir, si tú pagas un vuelo, pues mientras más pronto lo pagues, pues más rápido lo tienes. Es decir, esto es un canje de cromos. Los cromos se dan en el momento que se pagan. Entonces, claro, yo creo que nadie aquí estamos en un momento de crisis económica de los medios, que eso no lo hemos señalado, pero es la realidad. Los medios no han dejado de estar en crisis en los últimos 10 años o 15 años, pero es que ahora no están mejor que antes. Es decir, la economía aparentemente va bien y eso ya da para otro podcast, porque va bien, pero realmente esa realidad o esa, entre comillas, bonanza que hay en algunos sectores, en el caso de los medios, no llega ni va a llegar. Esto sería un parche simplemente, estos 35 millones de los que habla. Pero sí, al final yo lo estaba leyendo y sí que va a llegar muy rápido este dinero, es el primero que se ha licitado. Recordemos que esto se ha salido en noviembre y ya estamos a enero, ya va a salir. Pero claro, creo yo que dentro de los 125 millones son los que están más justificados, porque en teoría se están destinados a ciberseguridad y a inteligencia artificial, que es lo que no tienen los medios. Es lo único que podría, de cierta manera, justificarse dentro del paquete. Pero sí, sí me sorprende y no me parece, o sea, no lo justifico, pero lo entiendo de que si ya se empieza a repartir ya. Y espérate que esto se reparta porque ya los 65 igual llegarán antes del primer trimestre, con toda seguridad. Claro. Luego está el tema, Fernando, que también habíamos hablado antes de empezar la entrevista, de la agencia EFE y Radio Televisión Española, porque no solamente va del sector privado, sino que también va de controlar y hacer un marcaje en corto a los medios públicos. Y vaya, por lo que hemos visto en los últimos momentos del año, en los primeros, no se están cortando mucho. No, la verdad. Bueno, un poco para poner en contexto a toda la gente, bueno, que el gobierno tiene una obsesión por controlar los medios, tanto privados como públicos, pero para ello tiene dos grandes ejes, que uno es lo que comentamos, el grupo Prisa con sus aparatos como la cadena SER y el grupo y el diario El País. Luego el segundo gran eje es televisión española y el tercero pues es lo que ellos quieren conseguir, que ya lo hablaremos más adelante probablemente, que es una nueva cadena de televisión que probablemente sea para el grupo Prisa. Y esta serie de medios un poco que están en el alambre a los que quiere, digamos, de cierta manera seducir con estos 65 millones, que es lo que hemos hablado. Pero bueno, volviendo al caso de televisión española. En efecto, hemos visto cosas muy bizarras en el comienzo de año, que además se han saltado. Yo creo que deberíamos volver a unos mesecitos atrás. Y la nueva televisión española, que es la televisión española controlada por el gobierno, con mayor control que nunca, porque recordemos que por primera vez se nombra un presidente
con la mayor cantidad de poder que nunca ha tenido un presidente de Televisión Española. Recordemos que históricamente Televisión Española ha tenido un presidente del Consejo de Administración, que al final, para que la gente lo entienda, un presidente del Consejo de Administración no es el gestor de la cadena. Un presidente de un Consejo de Administración en cualquier empresa normal es la persona que evidentemente es la primera autoridad de la empresa, pero es que de cierta manera coordina la estrategia y tiene una representación quizás más institucional. El que manda o el que realmente lleva el día a día es el consejero delegado. En el caso de Televisión Española se ha saltado esa barrera. Ya se empezó a saltar con el anterior presidente, que fue el último presidente elegido por las Cortes, que fue José Manuel Pérez Tornero, que ya empezó a mandar mucho más de lo que mandaban antes, pero es que ahora ya se ha ido un paso más allá y se ha nombrado a José Pablo, que tiene poder absoluto. Es decir, él tiene el poder de un consejero delegado y tiene el poder de un presidente, con lo cual es el que manda. Y peor de todo, que le han puesto al lado un consejo de gente que no tiene absolutamente idea de televisión, ni de radio, ni del mundo audiovisual, simplemente para cubrir cuotas políticas. Es decir, hay una serie de gente relacionada con partidos políticos que son los que han validado la investidura de esta persona y que además apoyan, ahora con menos influencia, pero que suelen apoyar, o es la mayoría de investidura del gobierno de Pedro Sánchez, y que lo que han hecho es generar un sistema en el que el control está absolutamente en manos de una persona que además es muy cercana al gobierno. ¿Qué pasa? Yo lo conversé el otro día con mis personas. Y es que Televisión Española ha dado ese salto de ya no solo los informativos están politizados, que también, sino que se ha politizado el entretenimiento. Y esto ha partido desde que ciertos programas han llegado. En el mejor caso es el caso de David Broncano y su vuelta, que ha llegado a politizarlo todo. Constantemente cuentan chistes. Ellos dicen que realmente se meten con todo el mundo, pero la verdad es que se meten más con los que no son cercanos a alguno que con los que lo son. Sí, Y el humor selectivo, vaya, de los Buenafuente y compañía de toda la vida, pero ahora la pública también. pero un humor selectivo que ahora sigue dando otro paso, y es que ha dado un paso en Las Campanadas, donde también han llevado a Broncano, y en el programa este Cachitos, que no ha hecho más que meterse con la gente que critica al gobierno, entre ellos pues medios de comunicación donde trabajamos nosotros. En el caso de The Objective pues se le ha hecho un claro mensaje en sus rótulos. Pero no solo eso, se ha atacado al fiscal al juez Peinado, se ha atacado a toda la órbita de, entre comillas, pues peligros que puede tener el gobierno. Con lo cual, pues, ¿qué ha pasado? Pues que el entretenimiento se ha politizado y pues se ha llegado a todo. Ya no hay ni un límite, pues desde cualquier programa de televisión española se puede atacar a gente que critica al gobierno. Y ya, como lo decía antes, no solo los telediarios son los que, de cierta manera, defienden al gobierno con sus informaciones o son altavoces del gobierno con sus informaciones, sino que también programas de entretenimiento que cualquier persona con 2 dedos de frente podría creer que es simplemente para entretener. En este caso no, también se entretiene políticamente y con una clara inclinación hacia lo que el gobierno quiere decir. Fernando Cano, te leemos cada día y además digo cada día porque escribes todos los días en The Objective. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros por aquí en Vivo Media. Muchas gracias a ti, Rubén, y muchas gracias a todos vosotros los espectadores y feliz año para todos. Un abrazo. Ya has escuchado a Fernando. Es muy curioso cuando hacemos la reflexión de la inteligencia artificial, que es verdad que son tecnologías todavía recientes, todavía tiernas, que muchos medios de comunicación no han implantado todavía, de la forma que se puede implantar para crecer el negocio, hacer crecer el negocio. Pero es que otros ya la utilizan. Entonces aquí te quiero explicar una cosa que te va a llamar la atención. Porque esta gente va a trincar muchos millones de euros para este fin. Son 10 millones para aplicar la inteligencia artificial. Pero es que mira para qué la utilizan. Aquí hay un pantallazo que el otro día un usuario de Twitter subió. Te lo voy a explicar. Porque merece la pena. Empieza. Es de la cadena SER, por cierto. La de las 3 capas de calzoncillos. Reescríbeme esto sin que se note que es copiado. Básicamente, esto tiene toda la pinta de ser una noticia que ellos habían agarrado y le habían preguntado a ChatGPT o a la inteligencia artificial que fuera el sistema, al chatbot, que la reescribiera para que pareciera nueva. ¿Para qué? Pues mira, te lo voy a explicar porque es muy sencillo. Aquí los medios, básicamente los medios digitales, manipulan de todas las formas su audiencia. Intentan engañar al medidor oficial, que es GfK, con mil y una argucias. Y esto no solamente lo hacen los pseudomedios de la megaturbo derecha, que va.
Esto, unos de los grandes especialistas, son los medios más que defienden más a capa y espada y a ultranza al gobierno de España. Esos que se supone que son los medios que nos tienen que salvar de la mentira y la manipulación. Por cierto, aprovecho para destacar, porque es el primer programa del año, qué vergüenza que tanto y tanto, no sé, no les voy a poner el adjetivo que estoy pensando porque no estoy en el canal, hayan defendido tanto una cosa tan completamente sesgada, tan seguidista, tan parece que guionizada por el gobierno, como ese resumen de final de año de Carlos del Amor, que parece que por sensiblero es bueno, pero que al final lo único que hace es hablar de los temas que le interesan al gobierno. Qué patético, qué patético. Y todo eso lo hacen todos los corífeos que están alrededor de Moncloa dentro de la prensa. Y todos estos son los que se supone que son de fiar. Reescríbeme esta noticia como si fuera nueva. Esas son las noticias que luego tú lees. Y que a lo mejor te la cuelan, te la clavan y piensas que la han escrito ellos. Y la ha escrito un robot, ChatGPT. Esto es el manejo de la inteligencia artificial que tienen. Aquí hay varios culpables. Y esto es relevante porque cada vez que agarras tu teléfono móvil, abres tu navegador y ves unas noticias, ese sistema se llama Google Discover. Google paga una cantidad de dinero cada año a los medios de comunicación para que le concedan el acceso a las noticias para incluir esas noticias en ese servicio que tiene. Ese servicio luego posteriormente lo rentabiliza mediante la venta de publicidad. Es uno de los negocios, el gran negocio de Google en España. Lo que pasa es que ese servicio no tiene filtro. Por mucho que anuncien, no tiene filtro. Hay una reunión que mantuvo Google con un director de periódico aquí, hace un par de años, y el director del periódico les dijo, vamos a ver, esto que está pasando con Discover es escandaloso, porque nos encontramos que un medio de Cataluña, que se llama el nacional.cat, tiene más audiencia en Albacete que nosotros. Y esto es porque vosotros están abusando de las noticias generadas por clickbait, que te genera una imagen completamente deformada y absurda de la realidad a ti, pero con las que se lucran los medios que las publican, a ti y a mí me refiero, no te estoy culpando de nada. Se lucran los medios que las publican. Y le dijo este director a estos directivos de Google, esto es escandaloso, esto se tendría que controlar, tenéis que poner remedio. Y lo que le recomendaron fue, bueno, es que a lo mejor vosotros tenéis que hacer más noticias de este tipo. Hoy, 2 años después, es escandaloso lo que está sucediendo con Discover. Está colando todas las noticias que le envían de clickbait, no todas, pero las que se cuelan, son lamentables, son vergonzosas, son copias, plagios o son cosas sin ningún interés y está trasladando una imagen completamente absurda y distorsionada a sus usuarios, que son todos los que tienen instalado el navegador Google Chrome, de lo que está sucediendo en España. Este sistema a los medios de comunicación les viene muy bien, porque los medios de comunicación no viven de la calidad de sus informaciones. Eso es lo que ellos dicen. Viven del número de visitas que consiguen cada mes. Ves datos millonarios, ves alguno que tiene 15 millones de visitas, 15 millones de españoles que entran en un medio del que nadie habla nunca. Y es porque ellos atraen a esos paracaidistas. Atraen a los que entran a través de Discover, a través de redes sociales, mediante noticias que se escriben, en muchos casos, con los robots, con la inteligencia artificial. Aquí tienes otra en este ejemplo. Dentro de la cadena SER, otro de los grandes medios de los que hay que fiarse, bla, 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 falacias. Ese mismo artículo, bueno, está el Huffington Post, As.com y la cadena SER. El mismo artículo con diferentes titulares en 3 medios de comunicación diferentes. Pero es que te pones a mirar, y aquí en este siguiente ejemplo, para hablar a los lectores, para intentar vender su información sobre el cambio de la edad de jubilación, lo venden con jubilarse a los 61 años será más difícil. Adiós a la jubilación a los 63 años. Jubilarse a los 65 con 38 cotizados será más difícil. Ni 63 ni 65 años. Ni 65 ni 66. Esta será la nueva edad de jubilación a partir del 1 de enero. Hacen decenas de artículos del mismo tema, llenan espacio, ofrecen,
gachas de baja calidad nutritiva a sus lectores, pero con eso, como los consiguen poco a poco, van picando, van rellenando y aumentando su dato de audiencia, y al final de mes, cuando van a negociar con los anunciantes, les dicen, oye, mira, yo tengo tropecientos millones de lectores. Y es falso, es mentira, no son tan importantes, no son tan relevantes, no tienen tantos usuarios, no entra tanta gente a leerlos cada día. Han perdido influencia y recurren a este tipo de maniobras, de trapacerías, para intentar hacer ver que son más relevantes de lo que son. Entre otras cosas, para intentar convencer a los gobiernos de que les tienen que entregar ayudas y prebendas. El gobierno vasco va a repartir 9 millones de euros entre los grupos amiguetes también, de prensa, porque dice que así, de esa forma, reforzando la prensa, se lucha mejor contra la inteligencia artificial. Contra la inteligencia artificial que ellos mismos utilizan para cosas como esta. Esto es un completo escándalo. Mira, Iván, vamos a poner esta siguiente imagen. Alerta por la gran propagación de una enfermedad en este país que lo está dejando sin medicamentos para tratarla. A lo mejor tú, si eres un enfermo crónico o necesitas un medicamento, por ejemplo, para el dolor, ves esto y te asustas, te llevas las manos a la cabeza. Cuando ves este titular, cuando entras en el navegador de tu teléfono móvil. Pero a lo mejor luego, si pinchas en la noticia, empiezas a ver que está hablando de Finlandia, que no le interesa a nadie. Pero da igual, ellos ya tienen su clic, que es el tuyo, su entrada, su visitante, y ya pueden ir al anunciante a decir que tienen un visitante más. Y esto va más allá, aquí hay otro ejemplo también. Un país de la OTAN abandona a Ucrania. Es mentira, Estaba hablando de una información que hablaba de que el presidente de Polonia había dicho, era el presidente del Ministerio de Defensa, que estaba descartado enviar soldados allí. Una decisión que estaba tomada desde el principio de la guerra. Son falsas, son noticias falsas, son mentiras, vendidas con titulares que hablan de una cosa que es completamente diferente a la del cuerpo de la noticia. Y estos son los que hoy te hablan de bulos, cuando los están publicando ellos para ganar dinero, para forrarse. Es completamente escandaloso. Es completamente vergonzoso. Para esto utilizan ellos la inteligencia artificial. Estos son los que va a digitalizar el gobierno con estas ayudas. Estos son los que merecen tanto tu credibilidad y han sido gestionados tan bien que mira lo que cotizaba la acción de Prisa el otro día. 30 céntimos. Tienes que tener 5 acciones de Prisa para igualar lo que cuesta el periódico El País. ¿Cuánto cuesta? 6 acciones. Cuesta 1,80, ¿no? O 2,10 ya, no lo sé. Pero es que no cuesta nada. No cuesta absolutamente nada. Está devaluado. Los grupos de prensa y Prisa en particular. Prisa es el que debe este dinero. Aquí, como siempre te hablo de la deuda de Prisa, había pensado en ponerte la imagen con cuál es realmente su evolución y su estructura. A finales de septiembre ascendía a 832 millones de euros, 767 millones de capital y 65 millones de intereses, si no me equivoco. Esto es 4,3 veces el EBITDA, es decir, el resultado operativo. Esto básicamente en casi cualquier empresa del mundo equivale a una crisis de solvencia. Pero como es Prisa, y Prisa no puede quebrar porque es un grupo estratégico, y este concepto, por cierto, no se lo inventó Pedro, se lo inventó Mariano Rajoy, para eso lo salvó, Mariano y Soraya, gran servicio al pueblo. Como no puede quebrar, da igual. Ya está. Más ayudas para mantenerlo con vida. A llenar el tanque otra vez de gasolina sabiendo que lo van a vaciar o que se va a vaciar. Y que la realidad de muchos grupos es o recortar o cerrar para abrir paso a otras empresas en el mercado. Lo lógico, lo normal en cualquier sector. El de los medios no puede pasar porque ahí están los grandes amigos. Eso que se replicó en Cataluña, lo que hablábamos con Fernando Cano hace unos minutos, ese modelo de comprar a la prensa con dinero público es el que está intentando y ha aplicado el gobierno de Pedro Sánchez desde el año 2018. Y eso es completamente vergonzoso. Por fortuna, cada vez hay más medios como este, o como Independiente, que realmente viven de sus informaciones y que no ingresan dinero público, como en este caso. Qué escandaloso, qué vergüenza. Y todo esto, como te decía, lo han acompañado de un plan de regeneración democrática que ha sido una auténtica maniobra para acorralar a la prensa crítica. Todavía el tono de chulo del ministro Urtasun, que siempre es chulo, siempre es arrogante, siempre es soberbio, el tono con el que presentó este plan, desde luego a mí todavía me asusta, me amilana un poco, porque mira qué forma, qué soberbia. Vamos a reformar
También la ley de publicidad institucional para garantizar que los sistemas de medición de audiencia, esta parte es muy importante, y la metodología que utilicen, cumplan los principios de transparencia, imparcialidad, inclusividad, proporcionalidad, no discriminación, comparabilidad y verificabilidad. Es decir, vamos a reformar la ley para que no se puedan falsear las audiencias incurriendo en prácticas que alteran las visitas reales a las páginas web de los medios de información. Vamos a reformar... Y mientras tanto les dan dinero para que incurran en las prácticas de inteligencia artificial como las que te mostraba. Porque no las van a corregir, las van a hacer más eficientes. Y eso lo que va a derivar es que tú recibas, en que tú recibas peor información. Este señor, el que tuvieron en el partido, porque el señor es ministro por Sumar. Y este es uno de los portavoces, de hecho, de los capos del partido. Estos son los que taparon lo de Íñigo Errejón. Y estos son los que hablan de mentiras. Los taparon hasta que les convino, entonces ya decidieron que el sacrificio estaba bien. Y estos son los que hablan de mentiras y de pseudomedios. Y evitar que con dinero público se estén financiando pseudomedios que promueven la intoxicación mediática y las fake news. Asimismo, quiero añadir que en esta reforma de la Ley de Publicidad Institucional vamos a incluir también medidas de discriminación positiva para aquellos medios de comunicación que estén íntegramente en lenguas cooficiales. ¿Cuántos medios del entorno de Podemos compran sospechosamente ese discurso anti-OTAN y prorruso, que desde luego es lo más pseudo, porque es del todo pseudo menos falso, porque lo es del 100%? Y esos medios se venden como los grandes defensores de la democracia española cuando están al servicio del enemigo. Citamos ejemplos, Urtasun. Esos medios están más cercanos a la izquierda que a la derecha, porque son de izquierda. A eso no se les considera pseudo, porque esos son los medios que hacen el caldo gordo al gobierno de España. El gobierno que no solamente ha hablado de ayudas, ha hablado también de una modificación del delito del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen, ha presentado ya una reforma de la ley del derecho a la rectificación. El texto no está mal, pero, reitero, la intención de la ley es la de amedrentar a los periodistas, a sus directores y promover la autocensura. Y luego ya artículos como los de Ignacio Escolar pidiendo una reforma integral, en realidad la pidió, de la ley de prensa porque se aprobó durante el franquismo. ¿Os imagináis a un gobierno con estos consejeros, con estos amiguetes y en esta situación reformando una ley de prensa? Sería para llevarse las manos a la cabeza. Y como te decía, su último proyecto, que es el que ves ahí, es el de dar un canal de televisión. Ahí lo tienes, abajo a la derecha, subrayado en amarillo. Ahí lo quieren poner. Entre The Kiss, el canal del Real Madrid, uno que se llama TEN, ahí en esa parte de la TDT. Y ese canal, casualmente, el que va a dar el ministerio de Óscar López, candidato a perder en Madrid, ese canal lo quiere el Grupo Prisa. Prisa, después de grandes aventuras como la de 4 o como la de Digital Plus, que le llevaron prácticamente a la ruina, pues parece que quiere arruinarse con un nuevo canal. Ahora bien, te aseguro que sus informativos no van a ser precisamente críticos con el gobierno. El gobierno que ha repartido cientos de millones de euros en publicidad institucional, las agencias de medios, que son los intermediarios en este proceso entre el gobierno y el medio, se han quejado de la discrecionalidad con la que y de la poca objetividad con la que se asignan las campañas desde algunos ministerios. ¿Por qué? Porque eso va para premiar amigos. Y esa es la clave. Así, un gobierno compra a la prensa. Así dopa a sus amigos y perjudica a sus enemigos. Y así lo que hace es que tú, querido amigo, estés un poco más sometido a esos siempre peligrosos vientos de la propaganda, que es el arma que utiliza esta gente, este gobierno, como anteriores, pero en este caso está siendo completamente escandaloso. Con eso te intentan convencer de que las peras que ves verdes son en realidad manzanas rojas. Y a eso juegan.
porque son unos mentirosos. Por suerte, aquí tenemos espíritu crítico en Big One Media y aquí en este programa, poco a poco, una vez a la semana, intentamos primero quitar de todo la capa de mentira con lo que lo envuelven, con lo que lo barnizan y posteriormente analizar los asuntos desde su núcleo hasta el exterior o desde el exterior hasta su núcleo. ¿Sabes cuál es lo peor de todo esto? Que esta última decisión nos va a costar a todos 124 millones de euros y vendrán el mes que viene, el siguiente o a final de año a decir que hay que subir los impuestos para financiar hospitales, escuelas y carreteras. Hay que tener la cara muy dura. Frente a esto, yo no sé realmente si hay remedio, pero una de las claves es que estés bien informado. Si lo hemos conseguido en esta 29ª edición de Lo que no te han contado, bien estará. Soy Rubén Herranz, me lees todos los días en El Independiente y en Vivo a Media aquí una vez a la semana, los viernes a las 9 de la noche, me ves en este fantástico platón, esta fantástica casa y como siempre, bien flanqueado por Iván Valencia. Buenas noches, gracias.